Bendiciones amigos, bueno, en esta serie de videos que vamos a empezar a ver desde este día, vamos a concentrarnos en poder ver cómo el profeta Elías enfrentó la crisis. De hecho, dentro de los videos nos vamos a dar cuenta que en parte Elías también provocó la crisis. Y por eso queremos centrarnos en Elías. Primero porque es un profeta del Señor, probado como un hombre de Dios, que estuvo muy cercano a la voluntad del Señor en todo lo que hacía. Muy dócil a la voz de Dios y al mismo tiempo con un carácter fuerte para poder cumplir esa voluntad frente a los hombres. Y por otro lado también vamos a descubrir muchas cosas de este profeta que tal vez nunca habías visto o tal vez nunca te habías fijado, y esperamos que en la serie de estos videos los puedas ver. Pero por sobre todo nos vamos a centrar en cómo Dios operó en medio de la gran crisis donde estuvo Elías, y vamos a tomar de estas cosas que Dios hizo el entendimiento necesario para poder movernos en medio de grandes crisis. Así que acompáñennos en estos videos sobre Elías y la gran crisis. Bueno, lo primero que necesitamos entender es que Elías, como todo profeta, estaba dando testimonio acerca de Jesucristo. Y cuando definimos lo profético, cuando definimos incluso una iglesia profética, a veces en nuestras mentes se vienen ideas preconcebidas, ideas que hemos acarreado, digamos, producto de vivencia, experiencia, tradición, cultura, en fin, que no tienen que ver con lo que es realmente lo profético. En esencia, lo profético tiene que ver con dar testimonio de Jesucristo. Este testimonio normalmente es un testimonio sobrenatural, es un testimonio irrefutable acerca de la presencia de Jesucristo, que en el antiguo pacto podíamos ver en los profetas como ellos profetizaban y también a veces encarnaban ciertas profecías acerca de lo que Jesucristo iba a hacer, y ahora en este tiempo de la iglesia los hijos de Dios encarnan a Jesucristo y en este sentido dan testimonio de Jesucristo y pueden ser testigos también de lo que Jesucristo está haciendo hoy, ahora mismo, en lo eterno por medio de su iglesia. Y entonces eso en esencia lo profético. De ahí en adelante podemos empezar a desmenuzar esto de lo profético, pero en esencia el espíritu de la profecía venía a dar testimonio de Jesucristo. Y en este sentido es que el Espíritu Santo, cuando descendió en Pentecostés, trajo manifestaciones proféticas, pero trajo sobre todo revelación acerca de Jesucristo. Ahí es donde se cumple la palabra del Señor cuando dice que el Espíritu Santo iba a venir a enseñar todas las cosas, tomando de Jesucristo para poder entregárselo a la iglesia. Así que eso en parte, o eso en esencia, se podría decir de forma muy resumida que es lo profético. Y cuando definimos, digamos, lo profético. Y quiero comenzar con esto, con entender esto, porque vamos a hablar de un profeta. Y por lo tanto Elías, que es el profeta del que nos vamos a centrar y ver su vida, es un profeta que tenía también como fin esto, mostrar algunas cosas que Jesucristo después va a desarrollar, Jesucristo va a revelar, va a ministrar, manifestarlas, encarnarlas en muchas ocasiones. Así que con esa mirada vamos a ir hacia adelante para observar. Ahora, también es importante porque hoy en día estamos en el desarrollo de una iglesia profética, estamos en el manifestar una iglesia profética, ya no una iglesia institucional en los términos organizacionales, ya no una iglesia que se centra, digamos, en su red, en sus denominaciones, sino sobre todo una iglesia profética. Y cuando digo iglesia profética, no me estoy refiriendo a una especie de mejoramiento de las corrientes carismáticas, de las corrientes pentecostales. No estoy hablando de un mejoramiento de cualquier otro tipo de corriente espiritual e incluso teológica. Estoy hablando de la iglesia profética como una iglesia que camina con el Espíritu Santo, que es guiada por el Espíritu Santo, que recibe continuamente revelación acerca de Jesucristo, y también ellos pueden revelar a Cristo al mundo, ¿sí? Una iglesia profética. Y en esto obviamente se manifiestan diversidad de dones de ciencia, dones de palabra profética, dones para poder ver lo eterno, dones para poder percibir la voluntad del Señor, en fin, diferentes dones que son ministrados por el Espíritu Santo. Así que estamos en una iglesia profética que está en desarrollo, que está sumergiéndose en esta realidad hace ya algunos años, y nos sirve para poder comparar a Elías, para poder hacer una especie de paralelo entre este Elías
que venía con una idea de lo que era lo profético, pero que Dios le empieza a pedir cosas distintas. Y nos pasa a nosotros como iglesia que traemos una idea de lo que es lo profético y resulta que Dios nos empieza a pedir algo que a lo mejor no está en nuestro catálogo, que a lo mejor no está en nuestra idea, nuestra tradición de lo profético. Lo voy a decir así. Primera de Reyes, así que vamos a Primera de Reyes 17:1. Primero, para ver cómo Dios le pide a Elías algo extraño, ¿sí? Recordemos primero que Elías, en el tiempo en que está viviendo, es un tiempo en donde la generación anterior está dispuesta a sacrificar a la nueva generación con tal de obtener su objetivo. Si recuerdan bien, en los tiempos de Elías, en los tiempos de Jezabel y de Acab, que eran los reyes del sector del norte donde Elías profetizó, fue en esos años donde se sobreedificó, se volvió a reedificar Jericó, que había sido una ciudad maldecida por Josué. A quien Josué dijo: el que edifique esta ciudad, van a morir sus hijos, su primogénito, incluso, su generación que venía. Y entonces esto se cumple cabalmente. Quien reedifica de nuevo esta ciudad maldecida, lo hace a precio de su propia generación, de la generación que venía después de él. Y entonces él está en un mundo, y con eso parte el relato de Elías, o el relato donde entra las acciones de Elías, parte con esta observación, el escritor parte con esta observación, que en esos tiempos estaba ocurriendo ese tipo de cosas. Y creo que es muy similar a lo que ha ocurrido en los años donde estamos nosotros hoy en día, en este siglo, en donde hay una generación que está dispuesta a sacrificar a la generación que viene con tal de lograr su objetivo. Y con esto me refiero a que familias donde el trabajo, por ejemplo, es superior al estar en casa con los seres queridos, en donde existe la legalización de cosas como el aborto, en fin, diferentes leyes que buscan destruir a la familia, pero más que a la familia en sí, destruir a la generación que viene en esa familia, con tal de obtener ciertos objetivos, ¿sí? Entonces hay una similitud en lo que está viviendo Elías con lo que estamos viviendo nosotros hoy en día. Y tal como dice la Escritura, todas estas cosas fueron escritas para que podamos nosotros aprender de ellas y caminar en el espíritu correcto. Entonces, dice 1 Reyes 17:1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Lo primero que ocurre aquí es que Elías, de alguna manera, en medio de este caos, en medio de esta corrupción, en medio de esta decadencia en la que había caído el territorio, Elías ordena por palabra del Señor, por voluntad del Señor, que venga una sequía. O sea, de cierta manera, Elías como la iglesia profética, Elías como el espíritu de la profecía, introduce al pueblo a una gran crisis, ¿sí? Muchas veces se pregunta la gente, si hay una iglesia profética, quiere decir que entonces todo no va a ir bien, se supone que ahora el futuro es mejor, tenemos una garantía de que vamos a prosperar, tenemos una garantía de que nos va a ir bien en las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque resulta que somos una iglesia mucho más espiritual. Y así se empiezan a crear ciertas ideas equivocadas de cuál es el objetivo de una iglesia profética. Es más, aquí estamos viendo que lo profético muchas veces trae crisis, llama grandes crisis, atrae grandes juicios. ¿Por qué? Porque lo profético, cuando correctamente se desarrolla, eleva la medida de justicia en un lugar, en una iglesia, eleva la medida de justicia, de rectitud, de dependencia del Señor, y entonces esto produce que se juzgue aquello que está alrededor, está corrompiéndose, ¿sí? Se permite entonces una apertura a la justicia del Señor que implica juicio. Y ahí es donde vemos entonces a Elías llamando una sequía. Y fíjense cómo la tierra responde a una iglesia profética. La tierra se transforma aquí en un consiervo de Elías para parar el agua, detener el agua, retenerla, para que entonces venga esta gran crisis, ¿sí? Y vamos a ver en la historia de Elías cómo la tierra también ayuda a Elías, cómo hay manifestaciones de los elementos, incluso como lo que estamos viendo ahora, el agua, que se detienen, que obedecen a la voz del Señor, porque Elías es en este momento la iglesia profética actuando según la voluntad del Señor. Amén. Y es por esa razón que viene una gran crisis. Ahora,
Ahora, vaya conmigo un poco más adelante, Primera de Reyes 17:5. ¿Sí? Y voy a terminar con este punto para que podamos entonces en el siguiente video revisar lo que viene. Dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y aquí hay algo interesante, y es que Elías normalmente se le grafica como el profeta de fuego, porque obviamente vino el fuego de Dios, descendió cuando Elías hizo el altar. Es la gran, digamos, el gran momento que se cree de Elías, pero en realidad Elías vivió otro momento mucho más poderoso, a mi parecer, mucho más poderoso a lo largo de su vida, y más que del fuego, él parece que estaba siempre rodeado por un tema que tenía que ver con el agua, ¿sí? Primero con esto que acabamos de leer, él es llevado por la palabra del Señor a un arroyo, ¿sí? El arroyo se llamaba Querit. Vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Fíjense, es llevado en medio de la gran crisis a un arroyo, el arroyo de Querit. Entonces lo primero que vemos aquí es que Dios empuja a Elías, ¿verdad?, en medio de la gran crisis a ir al arroyo de Querit. Dios lleva a Elías, no a arrancar de la crisis, no a pedir que por favor pare la gran crisis, no a pedir que, Señor, mira lo que está produciendo la sequía, porque sí produjo gran destrucción, de hecho, esa sequía, sino que Dios lleva a Elías a vivir la gran crisis ahí en el arroyo de Querit. Aquí vemos en la historia de Elías que Elías también sufrió en medio de la gran crisis, porque estuvo dentro del territorio, no se fue del lugar. Sin embargo, Dios lo lleva ahí al arroyo de Querit. Ahora, Querit significaba cortar, significaba incluso amputar, quitar algo de algo completo, arrancarlo, sacarlo. Nadie sabe todavía dónde efectivamente, nadie puede asegurar dónde efectivamente en las tierras de Palestina estaba el arroyo de Querit. Pero se entiende que ese nombre se le puso porque este arroyo que estaba frente al Jordán seguramente dividía ciertos sectores, y por eso se llamaba arroyo de Querit, que significaba cortar o separar, ¿sí? Pero lo importante para nosotros hoy, ahora, es que Dios va a separar a Elías en su mente, va a hacer una separación en él de lo que él entiende por la obra de Dios, de lo que él entiende de cómo Dios actúa, ¿sí? Va a separar esa idea que él tiene de lo profético, incluso él tiene una idea de cómo debe obrar el ministro del Señor, el hombre que es llamado por Dios, y Dios va a hacer una separación para que Elías cambie en su forma de pensar, cambie en su forma de ver, y pueda obrar entonces conforme a la voluntad del Señor, como Dios está viendo esta gran crisis. Uno de los grandes dilemas nuestros es que por no ver como Dios ve, las crisis se transforman en una, ¿cómo lo puede decir?, una olla de caos, en un agujero de confusión. Pero cuando hay entendimiento, cuando Dios nos puede guiar hacia donde, cómo Él está viendo la gran crisis, entonces podemos, como Elías, caminar y dar los pasos necesarios, ¿sí? En este arroyo de Querit se van a producir diferentes situaciones. Una de ellas es que van a venir los cuervos a alimentar a Elías, y de esto vamos a hablar en el siguiente video, acerca de qué relación tienen que vengan los cuervos a darle de comer a Elías. Que no venga otro animal, por ejemplo, que no venga otro tipo de ave, sino que específicamente sean los cuervos los que vengan a darle comida a Elías. Y vamos a entender también qué tiene relación con esto, con la gran crisis. Bendiciones.